Buena noche. Espero que lo estén pasando bien. Les traigo la noche de hoy una historia peculiar que les puede resultar interesante. Es una de estas historias de pueblo en donde lo más extraño se apodera del lugar en cuanto cae la noche. Y te deja pensando cómo actuaría uno en esas situaciones tan particulares. Así que presten atención y disfruten de esta historia que les traigo de parte de Mario Franco Corrales, Lengua de Brujo, basada en una experiencia de carretera de una familia. La presente historia fue compartida por un primo, quien por muchos años se contuvo de hacer mención de la misma. Ciertamente los comentarios que nos hace saber en la historia son propiamente de su experiencia. Mas aún cabe destacar que los acontecimientos que le sucedieron coinciden con las experiencias relatadas con los mismos lugareños del municipio de Santa Ana Maya y el municipio de Huacao. Ambos municipios están separados por tan solo unos kilómetros y en diferentes estados de la República. Sin más, lo que están por escuchar es la historia relatada directamente por el protagonista de la historia. Mi nombre es Julio Franco. No suelo ser muy expresivo, incluso me gusta mantener el borde de las relaciones personales, pues en lo personal considero que es un fastidio. Sin embargo, es un gran esfuerzo el que realizo al momento de hablar con alguien, aunque últimamente he mejorado mucho en ello. Siempre ha costado el trabajo. Me enteré que Lengua de Brujo estaba buscando relatos de parte de nuestra familia. Así que decidí por fin compartir mi historia que tanto tiempo me guardé. Y espero que me disculpen si no les hice mención, pues al final lo que menos quería era incomodar a la familia con mi situación y estado emocional. Todo ocurrió el día en que la familia de un primo nos invitó al bautizo de uno de sus hijos. Tenemos un tío que se dedica al sacerdocio y que casi siempre que hay un evento familiar que involucre a la religión católica, somos convocados a la casa parroquial en donde se encuentre. No importa qué estado sea, la mayoría de las familias se ha reunido siempre. Obviamente esto con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, pues la familia ha crecido en distintas partes de la República y el mundo, haciendo que cada vez sean menos. Por ello es que no tenía intención de perderme esta reunión. Mi padre tenía poco de haber fallecido, y mis tíos, los padres del primo que bautiza a su hijo, fueron realmente atentos y amables con mi padre. Quería retribuirles el agradecimiento. Llegué por mi cuenta a la casa parroquial justo unos minutos antes que iniciara la misa. Mi hermano menor, quien ya tenía unos 25 años, y mi madre ya se encontraban ahí. Cuando terminó la ceremonia saludé a toda la familia y particularmente me acerqué a mis tíos para agradecerles su apoyo en los momentos más difíciles de mi padre. Mi madre, que en ese momento se veía muy inquieta y ansiosa, se mantuvo sola todo el tiempo que estuvimos comiendo. Me pidió que me acercara un momento con ella, a lo que me confesó que no se sentía nada a gusto, y me pidió de favor que la llevara a Santa Ana Maya para tomar el camino hacia la Ciudad de México. Cabe señalar que mi madre siempre se sintió excluida por parte de la familia. Nunca se sintió cómoda o acogida entre la familia. Creo que por ello, yo llegué a adquirir algo de su conducta y su comportamiento. Le dije que sí. No tenía ningún problema en llevarla, solo le pedí que esperara un poco para preparar todo. Santa Ana Maya no estaba muy retirado de Huacao. Para ser exactos, son menos de 20 minutos en automóvil, y es casi pura línea recta. Lo que me llama tanto la atención es que uno cruza un estado para llegar al otro. Sin embargo, si uno hace el recorrido a pie, es más o menos una hora. Y esta hora se volvió para mí la más eterna de todas. Al llevar a mi madre a la estación de autobuses de Santa Ana Maya, sentí que el automóvil se estaba comportando un tanto extraño. Inclusive lo sentía muy lento y que le costaba bastante trabajo avanzar. Siendo honesto, tenía bastante tiempo que no lo metía a servicio, por lo que comprendí del por qué no estuviera fallando. Mi madre me dijo que ya no regresara a Huacao,
y que mejor me quedara en un hotel de Santa Ana Maya. Le comenté que quería entregar un presente al bautizo en el honor al apoyo que nos dieron con mi papá. Mi madre me hizo solo una mueca y me dio su bendición. El automóvil me dejó de fallar en cuanto estuve a punto de agarrar la curva en dirección a Huacao. Me tuve que estacionar justo detrás de un letrero grande. Ya había anochecido y no traía conmigo alguna lámpara para revisar el motor. Además, mi celular era uno muy antiguo en comparación con los que existen hoy en día. No tenía linterna. Traté de marcar a la casa parroquial, pero siempre en esta zona nunca hay señal. Así que pensé que lo más sensato en ese momento era caminar hacia Huacao y pedirle a algún tío que me ayudara a traer el carro de vuelta, o bien me ayudara al día siguiente. Así que me encaminé a Huacao, justo a un costado de la carretera. Haciendo memoria, recuerdo haber visto a varias personas caminando mientras aún había luz. Mi tío el sacerdote nos contaba que había mucha gente que prefería ahorrárselo del camioncito que los llevaba hasta Huacao. Yo pude haber hecho eso, pero por la hora era muy seguro que no habría alguna corrida, o quizás buscar un taxi. Pero me llamaba más la atención caminar de noche al lado de la carretera. Ciertamente no sabía lo que estaba pasando. La noche era helada, pues mientras caminaba no había rastro ninguno de un carro que se acercara o se alejara. Lo único que iluminaba mi camino era la luz de la luna que se encontraba en su fase de luna llena o plenilunio. Lo que me desconcertó de cierto modo fue que alrededor de la luna había un gigantesco aro que se había formado. Era algo increíble que ciertamente en la ciudad jamás lo había visto. Y contemplarlo en medio de la noche, y solo, fue para mí algo increíble. Ya había dejado las últimas casas del poblado de Santa Ana Maya, varios metros atrás. Y en eso, algo me inquietó al fondo de la carretera. Algo se estaba acercándose a mí por el mismo lado en el que yo estaba andando. Conforme nos acercábamos uno a otro, pude distinguir que se trataba de una persona vestida de blanco. Caminaba torpemente sobre el asfalto. Pensé que se podría tratar de algún borracho, pero conforme me estaba acercando a esa persona, pude notar que se parecía a una mujer. Digo que se parecía, pues su vestimenta, la cual era una falda blanca y entallada, me daba la impresión de que lo era. Sin embargo, su rostro no se veía igual al de una mujer o un hombre. Su cabello negro le colgaba por los lados, y cuando levantó la vista hacia la luna, pude ver su rostro. Parecía que era el de una calavera. Aún recuerdo sus cuencas en los ojos y nariz, y justo cuando se detuvo ante mí, no me quitaba la mirada encima. Yo me hice a un lado de la carretera para pasar de largo, pero aquella cosa se detuvo en seco, y no dejaba de observarme. Aceleré el paso lo más que pude, y fue cuando escuché que comenzó a llamar. Hacía un ruido similar al de las lectusas. Yo no quería voltear para nada, así que seguí de largo hasta que dejara de escucharse. Fue así que quizás, a los 5 minutos, dejé de escuchar que me llamaban. Así que opté por apresurar la marcha y llegar lo antes posible con mi familia. Hubo un trayecto en el que me desesperé, pues el camino era el mismo de un lado y del otro, y no cambiaba. Llegué incluso a pensar que me había equivocado. Fue cuando noté que en uno de los postes de electricidad se encontraba una persona recargada, y en cuanto me vio, se encaminó hacia Huacao. Empecé a correr para alcanzarlo, pero aquella persona era más rápida que yo. Comencé a gritarle, a pedirle que parara. Y era raro, pues esta persona no se encontraba corriendo, solo caminaba y yo no podía alcanzarla. Yo ya no tenía aliento para seguir detrás de ella, así que dejé que se fuera, y poco a poco le perdí el rastro por completo. Luego me puse a imaginar que quizás haya pensado que se trataba de algún espíritu que lo quería alcanzar. Yo hubiera hecho lo mismo, aunque sí me hubiera agradado pasar un momento al lado de alguien, y quizás hasta platicar, pues en ese lugar el miedo comenzaba a apoderarse de mis nervios. A donde veía,
Solo observaba penumbras, alguna que otra luz que se apreciaba titilando entre la oscuridad. Entonces entré en el maizal y pude ver que una luz lo atravesaba. Era bastante rápida para tratarse de una persona, pues ésta se elevaba y bajaba. Parecía que estaba buscando la forma de salir del maizal. Y en ese segundo se apagó. No sabía de qué se podía tratar aquello, y algo escalofriante comencé a escuchar al otro lado de la carretera. Una serie de murmullos provenientes del extremo. No sé por qué, pero en ese momento tuve la sensación de que todo se ponía mucho más oscuro de lo que estaba. La luz de la luna ya no era tan intensa como antes. Y fue cuando lo vi. Arrodillado sobre el asfalto, una persona murmuraba algo, lo cual logré identificar como una oración, y que se trataba del Padre Nuestro. Recordé en su momento que mi tío el sacerdote nos había dicho que la gente del pueblo de Huacao hacía mandas hasta la Virgen de Santa Ana Maya. En un instante me pareció escalofriante aquella escena, sin embargo guardé silencio en forma de respeto. Aquella persona me observó mientras avanzaba arrodillada. Se detuvo y a la vez guardó silencio. Yo la vi, mas no paré de caminar, y ella me dijo algo que me inquietó bastante. Su padre lo está esperando más adelante. Lo escuché perfectamente. Una sensación de ahogo invadió mi pecho. No sabía si realmente aquella persona sabía lo que decía, o si lo decía de broma. Pensé que quizás se había visto al otro individuo que intenté alcanzar y pensó que era mi padre. Sin embargo, sin responderle nada, seguí avanzando, y aquella sombra siguió su camino. Muchos minutos después, me la pasé en silencio, escuchando solo mi respiración. Aún pensaba en lo que me había dicho aquella mujer, pero metros más adelante, debajo de la oscuridad de un árbol, pude ver que alguien caminaba hacia la mitad de la carretera, y conforme me acercaba, vi que estaba dándome la espalda. Mi miedo fue exponencial al observar que aquella nuca y la espalda me parecían familiares. La estructura, el color del cabello, inclusive el vestir, eran muy familiares para mí. No había duda, se trataba de mi padre, quien me estaba dando la espalda. Me detuve. Recuerdo muy bien que llegué a pensar que si se trataba de un mal sueño, o algo malo que me estaba jugando a mi mente en ese instante. Podía incluso escuchar el latir de mi corazón. Mis oídos retumbaban por la presión que recorría mis venas. Fue cuando le hablé a mi padre, preguntándole si se trataba de él, mas no me contestó. Me daba la espalda. Su mirada incluso estaba en dirección a donde estaba Huacao, hacia donde estaba la familia. Y en medio de la oscuridad y en el silencio absoluto, las palabras que me dijo aún retumban en mi cabeza, al igual que en ese momento. Sigue adelante y no mires hacia atrás. Esto que lo escuché decir, siempre me lo decía cuando me veía deprimido, cuando uno de mis proyectos se venía abajo. Di un par de pasos para abrazarlo, pero él también los dio para alejarse de mí, para después decirme: aún no es tu hora. Lo comprendí. Yo tendría que seguir caminando sin seguirlo a él. Así que continué, no sin antes decirle que lo extrañaba mucho y que me hacía falta. Sin mirar atrás y continuando con el camino, me despedí de él. A los pocos metros tuve la inquietante sensación de mirar hacia atrás, pero fue cuando volví a ver aquel resplandor que se veía entre los maizales. Iba y venía, y se elevaba y bajaba, hasta que se alejó. A la fecha, no sé si tuvo alguna relación entre mi padre o no, pero estuve agradecido de volver a verle. La luz de la luna se restableció, y mis ojos ya se habían acostumbrado más a la penumbra. Fue cuando pude ver los campos de fútbol de Huacao. Ya estaba bastante cerca, que incluso divisé unas casas con la luz encendida por dentro. Fue cuando mi teléfono sonó, y se trataba de uno de mis tíos que me preguntaba si me encontraba bien. Pasaron por mí inmediatamente,
y al ver el carro que venía por mí, lo identifiqué como el carro de mi tío, el sacerdote. Me subí y le platiqué todo lo que había pasado. Él se rió de mí, pero no en tono de burla, sino de una manera particular, donde le daba gusto que yo hubiera pasado por ese tipo de situación. Me comentó que la tía Celina le había dicho a mi mamá que no me regresara tan tarde, pues los mismos lugareños me recomendaban no andar por esa ruta en plena luz de la luna. Se decía que las ánimas salían a pasear, mas no se sabía si eran buenas o malas. Algo que quizás desentone con lo que estoy contando es que cuando llegamos a la casa parroquial, todos me estaban esperando, pues ya les había comentado que tenía una sorpresa al bautizo. Aunque ya estaban dormidos, les dije que traía un papalote chino de aquellos que se elevaban con una vela. Sin embargo, recordé que lo había dejado en el carro. Esto me lo guardé para mí por años, debido a que me había dado mucho gusto ver a mi padre. Solo se lo conté a mi hermano, pues ambos tuvimos una relación un tanto especial con él. No fue quizás el mejor de los padres, ni se distinguió mucho por querernos, pero creo que eso él lo sabía. Esta historia es fascinante. Ya había escuchado de este tipo de caminos, pero nunca en esta magnitud. Al parecer, Julio se topó con uno de estos senderos, en donde se conecta con otro mundo, un mundo desconocido para nosotros, de donde solo podemos sacar anécdotas que llegamos a vivir o escuchar de alguien más. ¿Quién sabe quién pueda ser el siguiente en vivir algo así? Ni los resultados de este tipo de experiencias. Le podrían pasar a cualquiera, como digo, incluso a ti. Pero bueno, esperemos que no te pase. Ten dulces sueños. Soy Espostro 47 y les deseo una cordial buena noche. Si es que la tiene.